esta charla, esta presentación de lo que fue este proyecto, está basada en un artículo que publicamos a fines del año pasado para el Urucón, que es esa conferencia nacional que hay de la IEEE. Y bueno, tuvimos ahí la oportunidad de ser aceptados y de presentarla, y me parecía, ya que estamos en un ámbito de ingeniería, ¿no? De estudiantes, académico, que estaba muy bien la presentación, se entendía bien, iba a los puntos más interesantes del proyecto. Pero bueno, por ahí van a ver que está el loguito del Urucón, y el formato puede ser también muy asociado a lo que sería una presentación de un artículo académico, con algunas salvedades, algunas modificaciones pequeñas que hice. Y después lo otro que me parece interesante arrancar contando, y que queda muy evidente en esta primera slide, es que esto fue un trabajo en equipo, ¿sí? Como, como prácticamente todo lo que se hace o lo que hacemos en ingeniería, el equipo fue fundamental. Los voy a nombrar ahora para darles el reconocimiento que merecen, y no olvidarme más adelante, pero en este proyecto trabajó José Jokovic, Sergio de Cola, Gonzalo Baraya, Fabricio Raffaeri y Joaquín Frechero, ¿sí? Armamos un muy buen equipo que van a ver todo lo que hicimos, y claramente fue uno de los factores claves para el éxito. Agregué un prólogo a lo que sería la charla técnica académica, porque creo que hace totalmente al contexto. Y es que esto surge de uno de esos llamados públicos, o esas iniciativas, las convocatorias que genera la ANI con el BitLab y con algún ente u organismo público, en el cual convoca a toda la ciudadanía, les plantea un desafío, ¿sí? En este caso, fue la Intendencia, la entidad pública que apoyó este proceso, y muy en particular ellos querían trabajar sobre el sistema de recolección de residuos domiciliarios. Las bases eran bastante, no sé si decir laxas, pero eran amplias. Después hubo algunas instancias en donde se fue puliendo un poco más el foco, pero realmente lo que ellos querían era obtener información en tiempo real que les pudiera permitir, cuando los camiones iban a finalizar un circuito, ¿sí? Los camiones de basura en Montevideo trabajan en varios turnos, pero bueno, tienen circuitos asignados que consta de un grupo de contenedores. A ellos les parecía que era un factor clave poder entender cómo iba avanzando ese trayecto, esa recolección, para a partir de eso, después sí, bueno, anticiparse a un montón de problemas y bueno, optimizar eh, los los recursos bueno, tantos operativos como, bueno, mejorar el sistema en general, ¿sí? Nosotros, después de esas charlas, también empezamos a bajarlo un poco más a objetivos específicos, que era, bueno, estimar el, el porcentaje de llenados en los contenedores, hacer una detección lo más automática, ¿no? Desatendida posible de todos los eventos. Y bueno, a partir de eso entendíamos que podíamos predecir el nivel de llenado de los contenedores y trabajar en todo lo que es la planificación, ¿sí? El ruteo de los camiones. Esto lo cuento un poco a modo de prólogo, pero bueno, como creo que todos somos uruguayos, y muchos deben vivir en Montevideo, deben conocer estos llamados. Es
está bueno, extiendo ahí una invitación a que estén atentos porque la ANI y la ciudadanía en general sacan muchas convocatorias de este estilo y está bueno, ¿no? Después obviamente implica varias etapas, por decirlo de alguna manera, un concurso. Va a haber que hay que generar una propuesta y bueno, defenderla es algo muy interesante. Entonces, ahora sí vuelvo un poco más al proyecto en sí y quiero comentar primero parte del problema en general, que es el de las recolecciones de residuos, que para ser concretos también, en el caso de Montevideo, eh, es una problemática que tenemos día a día. Hay un desborde en la capacidad, en los recursos, en la basura. Eso genera también muchos problemas bueno, de salubridad, de riesgos. Es un punto muy importante de cualquier ciudad atacar la recolección. En general, la norma es que no, no están, no tienen un grado de tecnología los sistemas acorde a otros problemas que sí hay o donde la tecnología ha llegado. Esto, o sea, no se cuenta con mucha información en tiempo real de los camiones, del estado de los contenedores. Hay una carencia interesante de analíticas, ¿sí? Eso se ve impactado en varias aristas. Yo voy a destacar alguna eh, en relación a lo que son las soluciones más habituales en otros continentes, tal vez, o en otros países donde lo que se hace hoy en día es para obtener ese estado de llenado de los contenedores, por ejemplo, se colocan sensores en los contenedores, ¿sí? Pueden ser de ultrasonido, hoy en día hay hasta cámaras que también identifican la basura. Y ahí esa podría ser la solución más estándar o más directa para poder ir prediciendo la situación real de la basura en los contenedores. Esto tiene varios inconvenientes. Uno es, bueno, el amplio costo que en el despliegue. Para poner el ejemplo de Montevideo, estamos hablando que hay más o menos unos 10.000 contenedores. Entonces, bueno, tener que llevar infraestructura, tener que llevar hardware a 10.000 contenedores, operativamente es un costo muy grande. Y después los sensores en sí mismos, que convengamos que hoy en día, en el mejor de los casos, estamos hablando de unos $100, $200, podría ser algo así. Y bueno, la tabla del 10.000 claramente asusta incluso hasta a una ciudad, a una intendencia. Entonces eso generaba que esa aproximación fuera bastante inviable. También hay algo que hay que comentarlo y es evidente que es el riesgo de vandalismo que tenemos en la ciudad de Montevideo, donde cualquier tipo de inversión que uno haga en el contenedor tiene un riesgo muy grande. Entonces no era un encare o no era un foco aceptable eh, tener esa información colocando sensores en los contenedores. De modo que nuestro enfoque en el proyecto iba a ser obtener esa medida de forma indirecta, ¿sí? Íbamos a tratar de alguna manera de focalizar nuestro desarrollo, nuestra tecnología en el camión, ¿sí? En el camión estamos hablando, no recuerdo exactamente, pero unos 40 o unos 50 camiones. Ya la tabla de 50 es bastante más manejable. Entonces, nuestra propuesta era, bueno, hagamos un sistema que radique en los camiones,
que bueno, tienen un grado de complejidad bastante grande, lo vamos a ver adelante, pero bueno, no queda desatendido como los 10.000 contenedores. Y tratemos de tomar de forma indirecta las medidas para, bueno, predecir el, el estado o el llenado de los contenedores. Este enfoque claramente resultó también atractivo para la Intendencia, porque bueno, fuimos seleccionados y nos los hicieron saber como que era muy sensato pensar en colocar la solución en los camiones. Entonces ahora les voy a comentar un poco de la arquitectura. Y acá para los que trabajen en el mundo de IoT o de estos sistemas van a ver que es algo bastante estándar. Voy a empezar por comentar lo único que está fuera del camión, que es a nivel de hardware, que es un tag RFID que se le colocó a cada contenedor con el objetivo de poder investigarlo, identificarlo con una precisión lo más exacta posible. Si bien después se probaron alternativas a no tener que instalar ese tag, como estamos hablando siempre acá de un proyecto, un prototipo, una prueba de concepto, donde también parte del valor era estudiar las soluciones y aprender de la problemática en sí, se decidió colocar un tag en cada contenedor. Entonces, después, ahora sí, la inteligencia principal o el key de la cuestión iba a estar centrado en el camión, donde íbamos a colocar el conjunto de sensores. Nosotros lo dividimos en dos grupos, un conjunto de sensores que se iba a encargar de censar o de medir el peso en la caja del camión, ¿no? De la basura acumulada, y otro subconjunto de sensores que iban a trabajar en determinar indirectamente el peso de los contenedores. Ese fue nuestro conjunto de sensores. Sumado, naturalmente había una computadora a bordo que nos daba, bueno, la conectividad y información de posicionamiento, velocidad con un GPS. Y también recibía, esto fue algo que un poco entró al fin, que siempre lo sospechamos que era posible, pero entró un poco al final cuando realmente conocimos los camiones. De alguna manera, robamos no, pero conseguimos señales propias del sistema de control del camión, que fueron, ahí se figuran como las entradas digitales que iban a la computadora central, que realmente fueron muy importantes, ya van a ver más adelante, a lo largo del proyecto. Esto era a nivel de hardware y del despliegue más de lo que llamamos, bueno, los fierros. Después, obviamente, que el sistema se comunicaba a través de una red virtual privada a un sitio central donde teníamos sí, un backend eh, que procesaba, recolectaba la información y bueno, y después había un frontend como todo sistema bastante minimalista, solamente para cumplir las funciones básicas de visualización, pero en eso constaba la arquitectura. ¿Sí? Ahora voy a ir a poner el foco en algunos de estos puntos. Es una charla relativamente breve para un proyecto que duró más de un año, pero yo voy a poner foco en algunos puntos y bueno, después entiendo que al final vamos a tener algunas preguntas, si así lo desean, así que podemos profundizar en cualquier aspecto del proyecto. Ahora voy a hacer foco a los sensores de medida, ¿sí? No sé cuánto se pueda ver realmente en las fotos, son un poco pequeñas. Voy a empezar por las de la caja. Para medir la caja fuimos por dos alternativas. Una es una galga extensiométrica que va colocada en el eje y bueno, sin ir mucho al detalle, muchos de ustedes ya sabrán cómo funciona perfectamente y otros lo aprenderán en unos años capaz, pero bueno.
de alguna manera transforma los esfuerzos, ¿no? La compresión y la decompresión del eje bueno, en un estímulo eléctrico. Pero básicamente es eso, es de alguna manera lo que estamos midiendo es cómo se deforma ese eje al empezar a cargarse, ¿sí? A medida que la caja del camión se empieza a llenar de basura, esto se va deformando y bueno, y cuando se libera, se vuelve a comprimir o vuelve a su estado natural. Después para la caja, también para tener esta medida, colocamos ahí dice un sensor de ángulo, pero también tuvo varios nombres a lo largo del proyecto. Es un sensor de desplazamiento, básicamente, que lo que hace es ver a qué distancia se encuentra la caja del eje, ¿sí? La caja o el chasis del eje, ¿sí? Porque está contemplado que naturalmente esto ceda a medida que se va cargando, ¿sí? Y transformamos esa medida de distancia, que es con un ángulo, no es mucho más que una resistencia variable, a decir verdad, pero esa medida es la que transformamos. Un dato muy interesante, un poco de color, es que una de las prácticas que tienen hoy en día, sin aplicar tanta tecnología, los sistemas de recolección es colocar una cadenita sobre el chasis, sobre el eje, y ellos tienen calibrado, digámosle, manualmente, cuando el camión lleva determinada carga cuántos eslabones tocan el piso de esa cadena, que sin duda es algo muy rudimentario, pero muy efectivo, con un grado de precisión naturalmente que inchequeable. Pero bueno, no quita que funciona. Y este sensor de desplazamiento es más o menos el mismo principio, pero de alguna manera después poder digitalizar el dato y obtenerlo, pero no quita que el otro es una solución bastante práctica. Luego, para medir el sensor, para medir el contenedor, estudiamos bastante y acá cabe aclarar que hay muchas formas de medir estas dos variables que queríamos, ¿no? La caja y el contenedor. Hay muchas estrategias. Nosotros decidimos optar por dos sensores y dos sensores también para experimentar y también para, bueno, tener también dos medidas y contrarrestar entre ellas dos. Vuelvo al contenedor. Decidimos poner un sensor de presión en el sistema hidráulico, ¿sí? Para entender los esfuerzos que realizaba el sistema hidráulico a la hora de levantar los contenedores. Y también colocar un extensómetro, que también es una galga, que la colocamos sobre los brazos. Nosotros, creo que hay una foto más adelante, se ve un poco mejor. Hay un par de sistemas en los camiones de la Intendencia. Trabajamos con el sistema OMB italiano, que es el que tiene los dos brazos rojos que levantan al contenedor. Sí, hay otros sistemas, ahora no recuerdo, Farid creo que es, que tienen una especie de cadena, pero bueno, este tiene los dos brazos y lo que se hizo fue colocar una galga sobre un brazo para ver, bueno, el esfuerzo que realiza ese brazo a la hora de levantar el contenedor. Y ahora voy a poner el otro foco sobre el sistema, lo voy a poner las, en las señales que les comenté, que de alguna manera un poco fueron obtenidas del sistema de control, pero que resultaron claves, ¿sí? Las voy a comentar porque más adelante voy a hacer referencia. Hay tres señales y tal vez algunos las tengan ya un poco vistas porque capaz que a más de uno nos pasó cuando vas en el auto y quedás ahí enfrente ¿no? Trancado por el camión de basura y bueno, te pones a mirar el levante. Por lo menos yo ahora tengo otra perspectiva del problema y lo analizo con más detención. La primera es una señal que le llamamos, o creo que le llama el fabricante safety bar,
qué es lo que dice ahí? Es como una barrera de seguridad y es cuando el camión llega a un contenedor y toma la decisión de, bueno, tengo que levantar este contenedor, la primera señal que baja es la safety bar, que indica, por más que sea una barrerita muy cortita, que, bueno, nadie se acerque, va a comenzar un proceso de levante. Después agarramos otra señal, que sería la de levante o la de lifting, que es una señal que se activa con un mecanismo, es mecánica. Cuando el contenedor es levantado por los brazos, la gravedad de alguna manera, ¿no? El peso del contenedor hace que se cierre un pequeño ganchito que apoya y bueno, y ahí sabemos que comenzó el proceso de levante. Y después, cuando pasan unos instantes y ya comienza el proceso que lo va a levantar y lo va a volcar, hay una señal que se activa con un gancho, ¿sí? Con un hook, un gancho de seguridad que lo que hace es aferrar totalmente, ¿no? Cerrar totalmente la parte del levante, porque el contenedor, tal vez muchos recuerden que llega a un punto que queda totalmente de cabeza, ¿no? Queda boca abajo, ¿no? Dado vuelta. Y bueno, para que no se caiga, que siempre a veces nos cuentan que a veces ese gancho es el que anda mal y muchas veces se caen arriba de la tolva los contenedores. Pero bueno, esa señal de seguridad fueron las que adquirimos, ¿sí? Las utilizamos para nuestro sistema. Ahí se podrán imaginar que un camión de estos, un sistema de levante, tiene muchísimas más señales. Nosotros un poco la parte de la preingeniería o cuando analizamos un poco la situación, vimos que estas señales nos podían ayudar y fueron con las que trabajamos. Y bueno, descrito un poco la arquitectura con estos dos focos que puse, voy a pasar a contarles los resultados o las lecturas, más que los resultados, lo que vimos de cada uno de estos sensores. ¿Sí? Y voy a spoilear un poco, pero voy a arrancar por lo que anduvo peor. En particular, vamos a empezar con las galgas que estaban sobre los ejes, como les comenté. Habíamos puesto sobre los ejes traseros galgas para medir esa deformación. Más allá de, bueno, si hay preguntas, podemos indagar un poco en la instalación, que obviamente que trabajar en estos ambientes de basura con camiones, que, bueno, tampoco es que ninguno del grupo tenía experiencia concreta en esto. Fue todo un desafío colocarlos, hubo muchas roturas, hubo muchos problemas. Esa parte me la voy a saltear y voy a adelantar hasta el momento que tuvimos realmente las galgas instaladas y recolectando información. Y si bien en la gráfica es un extracto temporal de lo que sería un circuito de recolección donde hay muchos levantes, ¿sí? No recuerdo cuántos, pero ahí se ve que más o menos son 2 horas en las cuales un camión sale a hacer un circuito y hace levantes. Si bien hay una tendencia, ¿sí? Ascendente en este caso, que indicaría, bueno, se va acumulando carga sobre la caja. Nuestro objetivo que mencionamos al principio, fundamental, que era poder determinar el pesaje, ¿no? El peso de cada contenedor, es inviable por la cantidad de ruido y la cantidad de variación. Ahí están destacados algunos puntos en los cuales realmente, si uno hiciera la diferencia, podría hasta darle bueno, que le sacaron basura a la caja o que el contenedor tenía masa negativa, ¿no? Ya empieza a contradecir algunos principios básicos de la física. Eh, y bueno, y quiero aclarar también que esta es una señal, sobre todo, bueno, la amarilla está la señal cruda, se ve que tiene más ruido aún, pero después lo que sería la curva azul es una señal filtrada, ¿sí? Y no solo filtrada
con un pasabajo, sino que es una señal que fue tomada en los momentos en que el camión estaba detenido, donde solamente había un poco el ruido de los sistemas internos. O sea, se probaron muchas estrategias de cuándo tomar la medida, que eso es algo fundamental en la detección del problema, pero incluso así, muy filtradas, era imposible realmente obtener información. Tal vez, no se siguió trabajando porque no era el objetivo, tal vez tener un grado de completitud, de llenado de la caja, sí hay alguna evidencia que muestra que podríamos tener, pero no era tan claro y no nos servía para ese propósito. El sensor de desplazamiento que les comenté, que era solidario, ¿no? Se sujetaba del chasis y de parte del eje. Nos pasó algo muy similar. Realmente una señal hiper ruidosa, aún más ruidosa y creo que era esperable, sinceramente era esperable. Nosotros esta selección en particular también la hicimos acompañada de la empresa que fabrica estos sensores, que es una empresa, no recuerdo, creo que es una empresa rusa que se dedica a los transportes de cargas y tenía aplicaciones en residuos, o sea que no fue que nos tiramos a la piscina completamente, pero había un respaldo de que estos sensores funcionaban, pero bueno, se hizo evidente que las condiciones, bueno, de caminería, de manejo, de la realidad de recolección de la ciudad de Montevideo, las hacía inviables, ¿sí? Tal vez estos sistemas funcionen en otros lados donde tal vez hay más trayectos, ¿no? Trayectos, por ejemplo, carga de un camión que, no sé, que lleve troncos por la ruta. Bueno, ahí en la ruta uno tiene casi que por momentos un movimiento rectilíneo, ¿no? Bastante uniforme, donde puede medir con poco ruido. Pero bueno, en el caso de los levantes discretos de contenedores, no, lamentablemente no funcionó. Y también hay que destacar que para las condiciones en las que se trabaja, ¿no? De caminería y del uso. Yo creo que, yo creo que cuando instalamos el primer sensor de estos de desplazamiento no duró ni un viaje. No sé si habrá durado una recolección, pero claramente las varillas se torcieron, se rompieron. Ya para el segundo lo hicimos un poco mejor y se rompió de vuelta. Bueno, finalmente más o menos encontramos un lugar donde pudimos medir y probar el sensor por un periodo de tiempo eh, interesante, pero no lo recuerdo exactamente, pero creo que a la larga se terminó rompiendo. Habrá durado 2 semanas, 3 semanas, pero claramente queda descartado no solo por la información, sino por los aspectos más prácticos de la instalación. Ahora sí, voy un poco con los sensores que nos dieron resultado. El sensor de presión, primero hubo que, bueno, detectar en el sistema hidráulico, detectar cuál era el más representativo del esfuerzo de levantar el contenedor. No fue tan complejo porque ahí realmente hay un pistón que es el que se lleva el mayor esfuerzo del levante. Ahí hubo que trabajar un poco con el fabricante para determinar, bueno, las presiones a las cuales opera para tener un sensor adecuado. Y después empezamos a capturar la información que cuando nos empezó a llegar empezamos a ver que, no digo que había cosas extrañas, pero ustedes ven ahí que hay una especie de... Esto es un levante, ¿sí? Esto durante un proceso de levante desde que bajaba esa safety bar, por decirlo así, y bueno, abren los brazos, cierran, bueno, empezamos a notar un par de cosas extrañas y no tal vez lo que uno idealmente hubiera esperado, que fuera, bueno, un pico, ¿sí? Y una curva continua con un pico y bueno, y ahí medimos. Empezamos a ver que había una dinámica interesante en la cual había que procesar lo que estaba, realmente lo que estaba sucediendo. Acá trabajamos mucho, grabamos, ¿no? Un video
de una carga y al mismo tiempo veíamos cómo iba respondiendo al sensor de presión para poder identificar cada esfuerzo de esos a qué corresponde, ¿no? Alguno es cuando, bueno, abre los brazos, levanta el contenedor, baja el contenedor. Realmente hubo un trabajo cuasi de investigación de poder entender, no fue tan sencillo. Naturalmente, después de ver muchos levantes, lo internalizamos rápidamente, pero fue un desafío realmente entender y muchas dudas de si estaba bien el sensor, si había problemas, si había ruido, o si se correspondía efectivamente con lo que eran los esfuerzos. Con el extensómetro, ¿no? Con las galgas de los brazos, también algo parecido. Acá también tuvimos problemas con la instalación a nivel de, bueno, de golpes porque están expuestos en los brazos, que es donde enganchan los contenedores. No fue sencillo. Hubo que encontrarles un lugar y después algunos se rompieron. Hubo que hacerles una protección específica. Y después empezamos a capturar la información y bueno, apareció nuevamente esta dinámica en la cual había que empezar a identificar. Nosotros sabíamos que teníamos varios puntos interesantes. Una es con el lift, que es cuando se despega el contenedor del piso y ahí hay un pico, ahí ¿no? Se rompe una inercia. Y después está obviamente el levante total, que tiene un esfuerzo máximo. Pero nos pasaba que empezó a ser realmente un desafío muy grande saber dónde mirar, ¿no? En estas dos curvas, en la de presión y en la del extensómetro, dónde mirar para tomar la medida que iba a ser después, bueno, eh, procesada para representar el peso que había en el contenedor. Y ahí es donde entra lo que nosotros llamamos el algoritmo de picking, ¿sí? Que es una forma un poco rimbombante de decir dónde hay que mirar, cuándo hay que mirar. Y yo creo que se entiende bien el problema, pero básicamente después de trabajar en este proyecto, un día me di cuenta, algo que hacemos todos, que es cuando nos pesamos en una balanza, ¿sí? El médico, en el baño, donde uno se pese, hay una cosa que uno la hace intuitiva, sin ser físico, sin ser ingeniero, sin pensar, que es quedarse quietito, ¿no? Uno se sube a la balanza y se queda quietito. No, lo aprende capaz, a los 3 4 años ya aprende. Ese quedarse quietito es la base de la cuestión, ¿sí? Espera hasta que quede el número fijo y ahí se pesa. Hagan el ejercicio si están muy aburridos, ¿no? Un planazo para el sábado de pesarse moviéndose, saltando, corriendo, no creo que tengan una balanza tan grande, pero traten de saltar, de moverse, vean bueno, y después digan, se graban un video y digan, bueno, en qué punto, en qué momento representa o cómo estaba, ¿no? Realmente el peso, ¿correcto? Bueno, es un problema muy grande, realmente. La dinámica del problema en cuestión realmente nos llevó mucho trabajo. Y ahí fue que empezamos a jugar con las señales, ¿sí? Tampoco me voy a explayar mucho para no llevarme todo el tiempo, pero realmente hubo, bueno, entender qué estaba sucediendo, las señales, cuándo tomar, empezar como quien dice, a separar, bueno, esto es un traslado, acá no puede estar el máximo esfuerzo, esto es la bajada, está vacío el contenedor, pero a veces había mayores esfuerzos cuando bajaban el contenedor que cuando subían. Entonces, bueno, hubo mucho trabajo, mucho análisis. Solamente de dejarles la foto de que fue un problema muy grande trabajar en estos sistemas de pesaje dinámico. Y bueno, con las señales detectamos un par de puntos, ahí están sumarizados, después podemos compartir la presentación si alguien quiere, pero bueno, las señales cuando se despegaba con la señal de hook, se empezó a armar un algoritmo y bueno, finalmente detectamos o convenimos en que había dos puntos que eran los más representativos. Con eso armamos
Con eso armamos nuestro dataset y lo comparamos entre los dos instrumentos, ¿sí? La presión y el extensómetro. Vimos que había una correlación. Hubo un proceso, no lo tengo en slide tampoco, hubo un proceso de calibración, bueno, todo lo que involucra un sistema como estos. Eh, y bueno, y finalmente obtuvimos nuestro punto representativo, que obviamente que era acá, perdón, vuelvo para atrás. Naturalmente no le hagan caso a las unidades, porque esas son unidades de los instrumentos digitales. Luego había que hacer, con esa calibración que comenté, se hizo una correlación con el peso, ¿no? Con kilogramos. Pero en su momento ahí, cuando trabajábamos, solamente eran unidades digitales de los instrumentos. Eh, y bueno, teníamos nuestro conjunto de datos y nos enfrentábamos a un problema más de tantos, y es que no contábamos para este proyecto con lo que muchos deben conocer como un Grand Truth o bueno, un Gold Standard o tener un dato exacto con el que compararse y ahí determinar su error, ¿sí? Algo que es fundamental para saber la precisión de su sistema. Nosotros no contábamos con eso. Hubiera sido ideal hacer un circuito, ¿no? Con el sistema, con un camión que vaya adelante no sé, una pluma, pesar al contenedor y luego lo pesar a nuestro sistema y ahí comparar y tener el error con la precisión del instrumento, ¿no? Primero, pero no, eso era inviable. Dudo que sea viable en un futuro cercano o que la intendencia o alguien lo tenga pensado. Pero tampoco, y me adelanto, tampoco aportaría un gran valor ser muy precisos. Nosotros entonces, el dato que teníamos, que sí tiene la intendencia, son pesajes de los camiones cuando van a la planta de transferencia, una planta de transferencia que no recuerdo que era zona oeste por el anillo perimetral. Eh, Entonces, ahí lo que teníamos era el peso acumulado de un circuito de contenedores, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos era obtener esa información, hacer la sumatoria de todos nuestros contenedores, todos nuestros levantes que correspondían a ese circuito. Obviamente que ahí hay un error, ¿no? Agregado, no es tan lineal, pero bueno, era el dato que teníamos y de esa comparativa. Entonces, lo que tuvimos que hacer con todo ese agregado de levantes individuales fue compararlos con las pesadas que teníamos, y de eso es que sale la gráfica que están viendo, ¿sí? Eh, son en kilogramos está, sí, llega hasta más o menos 16 toneladas. Y bueno, y nos dio unos resultados, realmente quedamos muy satisfechos. Ahí hay unos números bueno, la correlación y el R cuadrado, que realmente nos dejaron más satisfechos. Y en lo que iba al error, que no sé si está ahí, pero más o menos nos dio un 10 un 11% de error. eh, es totalmente aceptable con lo que pretende la intendencia y en realidad lo que se usa en la literatura del tema, ¿sí? Donde lo que se trata de predecir son bloques de llenado, ¿no? Uno no le interesa saber que el contenedor va a estar a un 7% o un 88%. Uno lo que quiere saber es si va a estar en cuartos, por ejemplo, lleno, un cuarto, la mitad, tres cuartos, o si se desbordó. Entonces, era un error totalmente aceptable, totalmente manejable para la situación o para los objetivos del proyecto. Ahí después, capaz que solamente para comentar algunos datos, ahí están resumidos en los resultados. Se instalaron 2 camiones, estuvieron más o menos 3 meses, no recuerdo si era un poquito más, recolectando. Bueno, sí, los resultados ya lo comenté, de las galgas se probaron distintos sensores. Las galgas, los de la caja naturalmente no ayudaron, no sirvieron para este proyecto, pero sí los del levante de brazo.
más de 5.000 contenedores visitados, más de 15.000 levantes registrados. eh, y bueno, y el resto un poco fue lo que comenté. Voy a hacer, ¿cómo estamos de tiempo? Voy a cerrar rapidito con algunas conclusiones, así dejamos, si hay alguna pregunta. Eh, a ver, la primera, y le da el nombre al artículo en concreto, pero que es que se hizo con un sistema low cost o de bajo presupuesto, y eso lamentablemente, o no lamentable, pero bueno, es una realidad que tenemos muchas veces, en las cuales la administración pública e incluso los privados no tienen una capacidad de invertir grande en soluciones, en pruebas más innovadoras. Eh, y esto también lo aclaro porque naturalmente todas estas empresas que venden el sistema de levante y los camiones de basura tienen su sistema de pesaje, ¿sí? Acá no se trataba de reinventar la rueda, pero lo que sí se trataba es de conseguirlo a una fracción y comparando algunos costos, estamos hablando que nuestra solución era una décima parte de lo que sale el sistema, no solo el sistema, sino el sistema de pesaje único, porque nosotros además generamos un software que tiene analíticas y bueno, procesa un poco la información. Entonces, que sea low cost es algo relevante y también como dato anecdótico, cuando nos presentamos en el Urucón, creo que en el panel de IoT había cuatro, esto debe estar la agenda por ahí, pero creo que había cuatro presentaciones y tres de las cuatro tenían que era un sistema low cost, ¿sí? No me acuerdo, había una de medición algo en agua y otra, eran dos de mediciones de variables ambientales, las otras. Pero claramente low cost es un driver fundamental para, por lo menos para Latinoamérica y bueno, y era parte de los objetivos. Después se evaluaron sensores que están probados que funcionan en el otro lado y bueno, no funcionan para la realidad nuestra o para nuestro contexto. También se probaron dos sensores que sí funcionaron y que idealmente estaban pensados para otro tipo de problemas, ¿sí? Entonces, bueno, se, se adquirió un conocimiento en en trabajar con sensores que eran otro producto, por decirlo así, o enfocados a otra vertical, los trajimos a la recolección y funcionaron muy bien. Los resultados los mencionamos en la slide anterior, que es una correlación muy grande. Y bueno, y nos quedó a futuro un poco lo que planteamos al principio como las metas, que era tener ese algoritmo de predicción de desborde. Acá hay capaz que me faltó hacer un comentario y muchos lo deben estar pensando, para obtener el volumen es necesario tener la densidad con el peso, ¿no? O sea, nosotros lo que podíamos medir de forma indirecta era el peso, la densidad es algo que se trabajó con la intendencia tiene algunas medidas de lo que sería la densidad estándar, obviamente que es un campo en el que hay que estudiar bastante más, el de la densidad de la basura, porque además responde geográficamente, o sea, no es lo mismo en los distintos barrios. Pero bueno, cierro el paréntesis porque eso es un punto a tener en cuenta. Nosotros eh, estimábamos el peso y después con un valor dado por la intendencia, el volumen. ¿Sí? Entonces, lo ideal es tener un algoritmo, ¿no? que alimentar con series temporales de cada contenedor y de alguna manera generar esa curva de carga del contenedor para uno proyectarla en el tiempo y decir, bueno, este contenedor en 2 días va a estar desbordado, ¿sí? O en 3 o en 4 o ya está desbordado, ¿sí? Hay que trabajar. Tuvimos algunos problemas operativos porque es complejo asignar los camiones a los mismos circuitos y los mismos contenedores por temas operativos de la intendencia, bueno, los camiones se rompen, hay que reasignarlos, todo lo que ustedes se imaginan. Entonces, no pudimos armar grandes series temporales sobre los mismos circuitos.
Sí, entonces ahí, bueno, hay un trabajo muy grande a futuro para mejorar esa, esa predicción. Lo que no quita que el saber el peso y la foto del volumen en ese momento es un valor muy grande. Además de todas las analíticas que yo no puse foco acá, pero que con el sistema nuestro se empezaron a detectar bueno, el consumo del camión cuando está cargado, cuando está menos cargado, la cantidad de levantes, levantes efectivos. ¿No? Cuando se levanta este contenedor, a veces se levantan contenedores que no tienen peso, se levantan dos veces. Bueno, hay infinidad de analíticas y de datos. Realmente la gente que estudia datos, si viera el dataset que armamos, es fabuloso. Lo está trabajando la Intendencia, hay gente que trabaja en eso en la Intendencia, así que hay mucho más para sacarle a la información que conseguimos con el sistema. Y bueno, y por ahí creo que sería el camino. Me queda una última slide, que no por última es menos importante, que es la de agradecer mucho bueno, a, a la Intendencia de Montevideo primero, porque realmente nos abrieron las puertas a todo lo que es la división de limpieza. Fuimos a todas las plantas, nos subimos a los camiones, anduvimos. O sea, realmente desde ese punto de vista fue muy enriquecedora toda la experiencia porque nos sacó bastante de los escritorios, nos divertimos muchísimo, la pasamos mal también, mucho, como todo proyecto desafiante. Eh, y bueno, a la ANI y al BitLab también, porque bueno, fueron los que generan este mecanismo, ponen no sé exactamente si ponen el dinero o la intendencia pone el dinero, no lo recuerdo exactamente, pero bueno, son los que tienen la infraestructura y el contralor también que nos fue guiando a nivel de proyecto para encauzarlo y que no se dé fuera de control tampoco, porque realmente terminó siendo un proyecto muy grande.